expansión. Es el título de nuestro mensaje de esta mañana. Quiero compartir con ustedes la enseñanza que nos trae Jesús en los versículos 31 al 35, capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. La palabra del Señor dice lo siguiente. Otra parábola les contó Jesús. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas, 39 litros de harina, hasta que todo quedó fermentado. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábola, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Que el Señor bendiga su santa y poderosa palabra. Seguramente ustedes han escuchado esta porción de las Escrituras, o más bien dicho, estas parábolas desde una perspectiva un poco diferente a la que vamos a ver el día de hoy. Pero quisiera que las viéramos más como influencia, el mensaje que hay de fondo en realidad en estas dos poderosas enseñanzas. El llamado que el Señor nos hace a eso precisamente, a influenciar el mundo con nuestro testimonio y también a formar parte de la expansión del poderoso reino de Dios. Es probable que a ustedes en algunas ocasiones cuando piensan, meditan en que, hombre, es que servir al Señor Jesucristo, es que caminar las sendas del Señor Jesús, avanzar en su reino, a veces se torna casi que imposible. El pesimismo muchas veces, cuando empezamos a pensar de esa manera, el pesimismo toca la puerta. Ahí está. De hecho, esto también le sucedió a los apóstoles de Jesús. No obstante, cuando escuchamos y creemos sus palabras y sus verdades, no solo el Señor nos alienta, sino que también nos confronta, nos reta, nos saca de la pasividad espiritual, que es algo bastante dañino. ¿Y saben por qué les digo que nos saca de la pasividad espiritual? Porque, hermanos, el desconocimiento y el pasivismo son lo que en verdad alimenta el pesimismo. Comprender la palabra del Señor, atesorar sus verdades y aceptar esos desafíos que el Señor nos da, nos transmite a través de las Escrituras, inmediatamente nos vuelve a nosotros el ánimo, nos vuelve el optimismo. Miren, las personas cuando dicen: pastor, creo que estoy entrando en depresión, y se les pregunta: ¿lee la palabra de Dios? Hace días que tengo pereza hasta de abrir la Biblia. ¿Ha orado? Tengo pereza hasta de orar. Entonces llega ese pesimismo, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros nos reactivamos, cuando nosotros vemos que realmente el Señor nos está retando a tomar decisiones y determinaciones diferentes, volvemos y nos reactivamos. Es decir, llega el optimismo nuevamente para seguir adelante. Y eso es precisamente de lo que se trata la enseñanza de esta mañana. Los que han venido en esta serie de las parábolas, en este capítulo 13 de Mateo, recordarán que hasta el momento Jesús ha compartido 2 parábolas. La parábola del sembrador, a la que llamamos los 4 tipos de terreno, y la parábola del trigo y la cizaña con sus respectivas explicaciones. En ambos relatos Jesús fue claro: el reino de los cielos tendrá que enfrentar mucha oposición y muchos enemigos. Y de hecho la principal oposición, nos han enseñado estas 2 parábolas, que el Evangelio encontrará, será precisamente la dureza de corazón de los oyentes. Es más, una pequeña parte de la semilla es la que caerá en corazones fértiles que darán buena calidad y buena cantidad de fruto, es lo que nos ha enseñado el Señor. Las otras 3 partes de la semilla caerán en corazones improductivos que la rechazarán de tajo en muchos casos. Y el otro tipo de oposición que encontramos
que encuentra el Evangelio lo vimos en la segunda parábola del trigo y la cizaña. ¿Cuál es? Se trata del enemigo número uno de Cristo y del reino de los cielos, Satanás. Y este personaje oscuro, peligroso y totalmente destructivo, también estará operando ahí en paralelo con el reino de los cielos. Mientras Jesús y la verdad de su evangelio producen discípulos verdaderos, hijos de Dios auténticos, Satanás también estará levantando algunos de sus siervos, de sus hijos, y los estará infiltrando ahí en el reino de Dios para que se camuflen. Parecen originales, pero entendimos en esa parábola que no lo son realmente. Así que al escuchar estas primeras parábolas, es de suponer que los discípulos y aún nosotros mismos quedamos como con cierto sinsabor. ¿Por qué? Hombre, estamos agradecidos con Dios que nos ha introducido a formar parte de su reino, pero expandir el reino de Dios será un trabajo titánico, porque el corazón de la gente es duro, porque su entendimiento del evangelio es muy superficial. Me gusta el evangelio cuando lo estoy escuchando ahí, pero cuando salgo afuera como que me olvidé, me desconecté. Las decisiones que tengo que tomar las tomo como a mí me parece, como me enseñó mi papá, como yo le vi a mi mamá, como yo le veo a mis vecinos, como me resultó la otra vez, pero no echamos mano al evangelio. De modo que Jesús, conociendo la preocupación de sus discípulos, les comparte entonces ahora estas dos pequeñas parábolas para ayudarles a entender que el reino de Dios inicia en un corazón, pero que se puede expandir muchísimo más. Sus efectos pueden llegar a ser de muy largo alcance cuando nosotros nos disponemos para Jesucristo. Y esas son las parábolas entonces que vamos a ver esta mañana en 3 encabezados. Aquí sí vamos a utilizar en los encabezados el nombre que tenemos en nuestras Biblias de estas parábolas. Primero, el grano de mostaza. Luego, el efecto de la levadura. Y por último, las parábolas y la revelación. Miren, estas dos parábolas que veremos esta mañana son estrechamente paralelas. No son narrativas completas como las anteriores, que tiene la parábola y posteriormente su explicación. En estas dos no, estas sencillamente Jesús nos da parábolas, tienen un solo personaje principal y una sola enseñanza principal también. Veamos entonces la primera de ellas, el grano de mostaza. Primeramente, no perdamos de vista de que el maestro está usando las parábolas para hacer comparaciones de lo que es realmente el reino de los cielos. Y qué mejor manera de enseñar algo tan profundo, tan misterioso como lo es el reino de los cielos, qué mejor forma que ilustrándolo con situaciones o cosas conocidas en la vida cotidiana de sus oyentes. Las parábolas, cuando las personas creen en el Señor Jesucristo, como las que vamos a ver el día de hoy, hombre, las puede entender desde un niño hasta un anciano, desde una ama de casa hasta los más eruditos de la palabra del Señor, cuando se cree en Cristo Jesús. Y dice la primera sección entonces, versículos 31 y 32. Otra parábola les contó Jesús. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. La mostaza a la que hace referencia en este caso el Señor, probablemente es una especie conocida como hasta el momento, en los tiempos de Jesús y hasta el momento, como sinipin niger, es decir, una planta que se cultivaba en Palestina para extraer aceite de sus semillas. Y la altura, la característica de esta mostaza es que es la que más crece entre 3 y 5 metros aproximadamente. Se supone de que esta es la mostaza a la que se está refiriendo Jesús. Y la parábola es clara para los que han creído en el Señor y su reino. Y lo que ella está ilustrando es que, similar a las semillas de mostaza,
El reino de los cielos, establecido por el Salvador, también comenzó de una manera insignificante, con un pequeño grupo de discípulos. Pero luego se expandirá de manera enorme, y eso se va a manifestar con el transcurrir de los años y de los siglos, y aún de los milenios, se va a manifestar en el crecimiento de la iglesia. En su momento nadie le dio mayor relevancia al ministerio de Jesús, lo hemos visto en los evangelios, y a su grupo de siervos tampoco, ninguno de ellos le dio el valor que realmente necesitaba, y sobre todo en la sociedad importante, ¿no es cierto? En la élite nadie les dio el valor necesario. Sin embargo, llegará el día en que será imposible ignorar el reino de los cielos a través del pueblo de Dios. A pesar de las reacciones ambivalentes y hostiles hacia Jesús y su mensaje que se ven en los capítulos anteriores y posteriores también, el propósito de Dios alcanzará su cumplimiento triunfante como sea. Y aún los seguidores de Jesús de su momento, como Juan el Bautista, que en esa época ellos esperaban muy impacientes ver en plena realización el reino de Dios, ellos deberán de esperar con paciencia, pero seguros de que el día llegará en que el reino de Dios será reconocido y visible por todos. Es más, el maestro afirma que esa pequeña e insignificante obra que un día empezó durante su ministerio tomará tal tamaño que personas y naciones enteras se refugiarán bajo su sombra. El reino de Dios, que inició como esa diminuta semillita de mostaza, llegará a ser un reino que no hará exclusión de personas, ni de razas, ni de pueblos, ni de culturas, ni nada. Todos aquellos que vengan a Cristo en fe y en arrepentimiento serán acogidos bajo la sombra de sus alas. Esa es la interpretación de la parábola de la semilla de mostaza en esta ocasión. Y amados, usted y yo formamos parte de ese reino de Dios. Independientemente del tamaño de la congregación, sea la mega iglesia, sea una iglesia mediana, sea una iglesia pequeña, mientras que sea una iglesia bíblica, seremos parte del reino de los cielos. Eso que los discípulos iniciaron tímidamente en su momento, unos pocos años después, incluso unos pocos meses más adelante, de que Jesús les compartió estas parábolas, empezó a poner al mundo de cabeza en esa época, como lo registra el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 6, veamos lo que dice. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, miren, esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Unos pocos meses después, el evangelio ya ponía de cabeza al mundo. Es más, revolucionó tanto al mundo hasta el punto de que su testimonio todavía nos impacta. 2000 años después y a miles de kilómetros de distancia del lugar donde se originó, todavía sigue impactando al mundo. Este ha sido, mis amados hermanos, el alcance entonces de la iglesia. Y el reino que ellos proclamaron en su momento se sigue expandiendo, ¿saben cómo? A través de usted y de mí. A través de los que compartimos el evangelio. Hasta que un buen día, según dice Apocalipsis, una multitud de todas las naciones y tribus, de todos los pueblos y lenguas, griten alabanzas al gran Rey Cristo Jesús. Ese día entonces el reino que comenzó como un granito de mostaza insignificante, estará en pleno florecimiento y el pueblo de Dios en su presencia. Pero ¿qué sucede hasta entonces? ¿Qué sucede hasta entonces? Nosotros, mis apreciados hermanos, seguiremos trabajando con este fin.
dándole continuidad a la obra que Jesús y que sus discípulos iniciaron allá en las polvorientas calles de Palestina. Nosotros continuamos trabajando en esa obra, donde el Señor te ha puesto, sea en el campo o en las grandes urbes, pero ahí estaremos nosotros proclamando el Evangelio, llevando las buenas nuevas del reino de Dios. Pregunta, ¿sí lo estamos haciendo? ¿Saben por qué nosotros hoy conocemos a Cristo? ¿Saben por qué el Evangelio llegó a nuestros oídos? Porque hubo gente que no tuvo ni pereza, ni tuvo miedo, sino fe y gratitud con el Señor para compartirnoslo. Nosotros, hermanos, somos los encargados de llevar de aportar para la extensión de ese reino de Dios. Porque, hermanos, cuando los cristianos viven en obediencia al Señor, son una bendición para los que están a su alrededor, siempre. De hecho, es bien sabido, hablando de la iglesia a modo general, que aquellos países que hoy son medianamente conservadores en Europa, desde la era medieval y antes, ellos fueron altamente influenciados por el cristianismo. Y hoy todavía se conservan relativamente. O más bien dicho, influenciados por la palabra de Dios, a pesar de que también, obviamente a lo largo de toda la historia, se ha mal utilizado la palabra del Señor, se ha mal utilizado el nombre de Cristo Jesús. Además, para nadie es un secreto que las leyes que promueven principios y valores en las constituciones de varios países son extraídos ¿de dónde? Precisamente de los principios de la Biblia también. Por ejemplo, es de las enseñanzas de las Escrituras que proceden aquellas exaltadas normas de educación para nuestros pequeños o para los adolescentes o jóvenes. Normas de justicia, normas de dignidad para las mujeres, dignidad o derechos para los niños. Se han extraído muchos de ellos de la palabra del Señor. Así es que, si ustedes observan países donde hoy se quiere sacar la Biblia de las escuelas, cada vez se prohíbe más, se limita más la enseñanza bíblica, cada vez van de mal en peor. Varias naciones del mundo que han acogido el cristianismo y la Biblia, no solamente como un libro religioso, sino como un pilar importante de fe y de conducta, esos países han sido bendecidos, han sido protegidos por Dios. Tal vez hoy en día no sea un buen ejemplo este que voy a poner, pero en su momento sí podría haber sido un muy buen ejemplo los Estados Unidos, cuando el 90% de su población eran cristianos, casi todos practicantes del cristianismo. Era una nación bendecida por el Señor, una nación que le brindó cobertura a muchas naciones más. Hoy en día, o más bien dicho, desde hace ya unas décadas atrás, que vienen excluyendo a Dios, cada vez de mal en peor. Pero hay otros ejemplos de otras naciones también que han acogido la palabra del Señor. El reino de Dios ha entrado en medio de los gobiernos y son pueblos que van prosperando también. Ahí están los ejemplos de lo que hace el reino de Dios en el mundo y en las diferentes sociedades. Así es que cada vez que el reino de los cielos se predica y se practica con fidelidad, todo el mundo se beneficia, hermanos. Todo el mundo. No sé si ustedes han escuchado, han leído por ahí la biografía de Hudson Taylor. Dice que este misionero por varios años estuvo predicando en China sin ver resultados. Se burlaban de él, ya no lo querían apoyar, lo desanimaban. Sin embargo, hermanos, hoy en día, después de varias décadas, hoy en día son cantidades de iglesias fundadas y almas alcanzadas por Jesucristo, gracias a la hermosa, y escuchen esto, silenciosa labor misionera del hermano James Hudson Taylor. En su momento nadie lo valoró, nadie lo reconoció, pero él seguía trabajando para el Señor y con el tiempo se han recogido los frutos. Por tanto, mis amados, aunque tu labor en la iglesia o para la iglesia, en el cuerpo de Cristo, parezca pequeño, parezca insignificante,
nunca desistas, nunca desistas. Porque el Señor hace cosas grandes de lo más pequeño, hermanos. Aún de aquellas cosas o de aquellos esfuerzos que ni siquiera son notorios al inicio ni de valor para nadie, pero a través de ellos el Señor está obrando. Ahí se está extendiendo el reino de Dios. Porque así como el mundo incrédulo, como los ejemplos que acabamos de poner ahora, es santificado en cierto grado por la presencia de la iglesia verdadera, porque hay unos principios que todavía se conservan gracias al evangelio que se predica en muchos lugares. Asimismo, la obra que Cristo está haciendo en ti, a modo personal, un día también se verá reflejada en el mundo que te rodea. ¿A quiénes no nos gustaría ver sociedades, familias rendidos a Cristo? A todo mundo nos gustaría. Y tal vez hoy se burlen, tal vez hoy nos critiquen, que falta de oficio la de estos cristianos. Digan lo que quieran, pero el Señor está obrando por medio de su iglesia. Amén. O si no, veamos lo que nos dice la siguiente parábola en el segundo encabezado: el efecto de la levadura. Mientras que la parábola anterior nos habla del tamaño y la expansión del reino de Dios, obviamente refiriéndose a la iglesia de Jesucristo durante todos los tiempos y en todo el mundo, esta segunda parábola, más que de tamaño y expansión, más bien nos habla del poder y de la influencia del evangelio y el reino de Dios en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros y en nuestro entorno más cercano. Veamos lo que dice el versículo 33, capítulo 13. Les dijo otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas, 39 litros, de harina hasta que todo quedó fermentado. Hago aquí una aclaración, porque usualmente esta parábola y aún la anterior también han sido interpretadas desde una perspectiva poco negativa. Es decir, algunos eruditos parten del principio de que la levadura, en varios pasajes, en la gran mayoría de pasajes que se menciona levadura a lo largo de las Escrituras, ha sido usada simbólicamente para referirse a falsa doctrina, a falsa religión, a falsos maestros, ¿no es cierto? Ahí es donde se usa el término levadura. Sin embargo, echando mano a los principios de interpretación bíblica, el contexto aquí marca una gran diferencia. Debemos de tener en cuenta que el contexto inmediato nos habla de que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza primeramente, y ahora es semejante a la levadura. Es decir, no está diciendo el reino de Satanás es parecido a la levadura, no, aquí la levadura está siendo comparada con el reino de los cielos, así es que no se la debe de ver de manera negativa. Y como siempre, Jesús toma un ejemplo de la vida diaria de sus oyentes. En aquel entonces, en todos los hogares, la mujer era la encargada de preparar y de hornear el pan de consumo para la casa. En ese proceso, la mujer entonces, cuando la masa ya había leudado lo suficiente, antes de introducirla, antes de meterla en el horno, tomaba 2 o 3 pedacitos de esa masa y que era ya leudada, y los introducía, es decir, por eso Jesús dice aquí, los escondía en el resto de la masa, un poquito acá, otro poquito acá y otro poquito acá. Mientras que se hornea, esa masa leudada, esas pequeñas porciones me fermentan toda esta cantidad de masa que tengo acá. Esa era la manera como ellas lo hacían para que fuera creciendo. Un poquito de masa leudada fermentaba todo el resto. En este sentido, entonces, el reino de los cielos también estaba escondido de la gran mayoría de gente, incluyendo los sabios, los más eruditos del momento, como lo dijo el mismo Maestro Jesucristo. En el capítulo 11 de este Evangelio de Mateo, versículo 25 dice: en aquel tiempo Jesús dijo:
Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Es decir, fue revelado a los discípulos como un secreto que no está al alcance de los demás. Los sabios y eruditos, su extenso y profundo conocimiento fue su barrera, fue la coraza que no les permitió entender la sencillez del evangelio de salvación. Pero aquellos iletrados, como le llamaron a los primeros discípulos, por su humildad y sencillez creyeron en Jesús y entendieron con plena claridad el reino de los cielos. Así es que la verdad sobre el reino de los cielos no solo es discreta, sencilla, sino que por el momento se mantendría oculta. El trabajo de los discípulos, ¿cuál era? Que el enigma y el poder del reino de los cielos se diera a conocer a través de ellos por dos medios. ¿Saben cuáles medios? La predicación del evangelio y el estilo de vida de cada creyente. Esa fue la forma como uno a uno iban a influenciar el mundo. Esa fue la manera. El evangelio alcanzará mucha gente e influirá en la vida de cada persona para mal o para bien por medio de cada uno de nosotros. Esta es la otra cara del reino de Dios entonces, mis amados. No solo se expande hacia el exterior, hacia afuera, sino en el interior de cada creyente. Ahí es donde comienza. El reino impregna cada faceta de nuestra vida, así como tiene que llegar a cada rincón del planeta Tierra. Asimismo tiene que llegar a cada rincón de nuestro corazón. Porque así como la levadura transforma el pan de dentro hacia afuera, la masa de dentro hacia afuera, y solo un poco puede contaminar toda la masa, ese es el ejemplo de Jesús. A nivel personal, el reino comienza también con una semilla en el corazón, una pequeña semillita en el corazón, y poco a poco esa semillita se abre camino a través de tus pensamientos, a través de tus creencias, a través de tus afectos, de tus motivaciones y de tus acciones. ¿Y ves lo que hizo esa pequeña semillita que un día cayó en tu corazón? Poco a poco ha venido procesando toda tu vida. Y luego, a través de cada uno de nosotros, llega a la vida de los demás, y a través de ellos, a la vida de otros. Esa es la manera como el evangelio llegó a nosotros hoy. Esto es lo que el Señor entonces quiere que entendamos, mis amados. El reino de Dios avanzará lenta, pero efectivamente por todo el mundo, teniéndote a ti y a mí como su instrumento principal. Si nosotros callamos, hasta ahí llega por parte nuestra la extensión del reino de Dios. Y será efectivo a modo de que el poder del reino también sea contundente en nuestra propia vida. Influenciaremos a otros cuando nuestro testimonio personal también sea verdadero. Eso se llama influencia. Influencia. Escuchen esto, hermanos. Cuando el reino de Dios se refleja de manera fiel en la vida de los creyentes, su influencia en el mundo es penetrante, es positiva. La vida de Cristo dentro de ti, ese es el fenómeno espiritual y moral para todas las personas que te rodean. Los demás te mirarán a ti con buenos ojos cuando el poder de Cristo sea evidente en ti. Tú no tienes que ser el influencer de moda de YouTube que tiene millones de seguidores, no tienes que ser el político con más escándalos para ser reconocido. No tienes que ser un famoso artista de la farándula ni una figura deportiva para influir en el mundo, no. Simplemente es el poder de Jesucristo dentro de ti.
Eso es lo que hace que tu testimonio sea eficaz. Y esa es la influencia que los cristianos debemos tratar de producir en las demás personas, mis amados. Esa es la influencia. No es influir a los demás, que la gente me admire por mis conocimientos, no. Que la gente me admire por lo que tengo, no. ¿Dónde estás influenciando a las demás personas? Y la pregunta del millón entonces es, ¿qué tipo de influencia estás ejerciendo tú, en tu familia, en tu comunidad, con tus amigos, en tu trabajo y en tus demás entornos? ¿Qué tipo de influencia estás ejerciendo? Todos podemos ser influencia. De hecho, creo que todos somos una influencia para alguien. Pero debemos de ser conscientes si estamos influenciando para mal o para bien. Miren, lamentablemente algunos cristianos creen que mezclarse con los inconversos, con los parranderos en el mundo, yo me mezclo con ellos y así los estoy influenciando. Consideran que compartir y que vivir un evangelio permisivo, libertino, es influenciar a los perdidos. Eso es una equivocación, hermanos. ¿Saben por qué? Porque si alguien de nosotros está haciendo eso, no te has dado cuenta, hermano, que de esta manera no estás influenciando al mundo. Por el contrario, el mundo te está influenciando a ti. El mundo te está influenciando a ti. Cuando tú dejas de ser luz en la oscuridad y dejas que la oscuridad te penetre a ti, es el mundo el que te está influenciando. Hace rato, hermano, hace rato. ¿Qué dijo Jesús en el Sermón del Monte? Mateo 5, versículos 13 al 16. ¿Ustedes son qué? La sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Influencia. Así es que, hermana, hermano, tú eres la sal, tú eres la luz, y en este caso, tú eres la levadura que el Señor tomó y puso en tu familia, puso un pedacito en tu trabajo, en tu comunidad, para que los contagies con la verdad, con el poder del evangelio del reino de los cielos. Tú eres la influencia para mostrar la gracia, para mostrar el amor, pero también la pureza, también la santidad y el dominio propio que Cristo ha ejercido en ti. Tú eres esa influencia, hermanos. Ustedes saben por qué hoy hay tantas mega iglesias llenas de gente que dicen aleluya, amén, y ni siquiera saben lo que es nacer de nuevo. Porque tristemente los hemos influenciado con un evangelio mediocre, a medias. Que cada que Cristo, a través de su bendita palabra, templa la rienda, ay, ya no vuelvo por allá más bien. Amados, Cristo nos ha revelado y todavía nos sigue revelando sus misterios, los misterios de su reino. Eso es lo que Él hace. Así es que deja que tu vida sea realmente transformada a través de la verdad, de una manera real, con su poder, para que seamos una buena influencia que fermenta todo a nuestro lado con el reino de Dios. Ya lo hemos dicho desde este púlpito y permítanme repetirlo una vez más. Si nosotros no hacemos el trabajo para influenciar a nuestra familia, créanme,
que va a haber otras amigas, otros amigos y otros medios que sí los están influenciando, pero totalmente equivocados. Y así es como Jesús concluye estas dos parábolas, entonces llegando aquí al tercer encabezado, las parábolas y la revelación. Al terminar esas pequeñas pero poderosas enseñanzas acerca del reino, Mateo, como es su costumbre, cita ahora un salmo para ampliar el propósito de las parábolas. A Mateo le interesa que sus oyentes conozcan que el reino de Dios establecido por Jesús es el más grande misterio, hermanos, oculto por Dios desde siempre, pero que ahora le ha sido revelado a los humildes. Hoy le ha sido revelado a los humildes. Dicen los versículos 34 y 35. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábola, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta, cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Mateo se está refiriendo a que en esta sección y en adelante, gran parte de las enseñanzas y de los discursos del maestro serán en parábolas. Y como ya lo hemos venido aprendiendo, algunos entenderán, otros duros de corazón, nada, no entenderán. En adelante sus sermones y sus enseñanzas serán más desafiantes, serán más inquietantes, e incluso pareciera que Jesús con sus enseñanzas nos dice: hey, si no estás preparado, no vengas. La gente ahora se ve enfrentada al gran dilema de la respuesta que tendrán que dar ante el ministerio y el mensaje de Jesús. ¿Lo creo o no lo creo? ¿Lo sigo o no lo sigo? ¿Lo acepto o lo rechazo? Ya no hay tiempo para tibiezas. Y el pasaje que cita Mateo en esta oportunidad para ampliar el propósito de las parábolas es el Salmo 78:2, donde dice: en parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad. Ustedes recuerdan que al inicio de la sección de las parábolas, Mateo también citó al profeta Isaías para compartirnos cuál era el propósito de las parábolas de Jesús, ¿no es cierto? Aquí también lo está citando el Antiguo Testamento, pero desde otra perspectiva, ya desde los Salmos. Y el anuncio es que cuando llegue el Salvador, se dirigirá al pueblo de Dios en parábolas, pero en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba en parábolas, era para ocultar por los misterios de Dios y no eran revelados. Pero Jesús está diciendo, tanto Isaías como ahora el salmista que cita aquí Mateo, Jesús cuando llegue seguirá hablando en parábolas, pero ya no para esconder el misterio, sino para revelarlo, para mostrarlo. Jesús es esa persona que llega a la vida de toda gente para sacarlos de la oscuridad. ¿Con qué? Con la revelación de Dios, con la palabra de Dios. Así es que volvemos al tema inicial. Ante el pesimismo de los discípulos, al escuchar las parábolas del sembrador y del trigo y la cizaña, ahora toman aliento al entender por medio de estas otras dos parábolas y esta aclaración de que el reino de Dios sí o sí triunfará, hermanos. Aquí no es que la gente selecciona el equipo ganador, no. En los asuntos espirituales, sí o sí, el reino de Dios es el que finalmente triunfará. Y ellos, los discípulos, y nosotros también como seguidores de Cristo, somos los escogidos para recibir la revelación divina y llevarla al resto del mundo. ¿Lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo. Yo quisiera preguntar acá, aprovechando de que Mateo está mencionando de que Jesús vino para revelar los enigmas, quisiera preguntarte, ¿tú crees que el Evangelio te ha sacado o te está sacando de la oscuridad en la que vivías antes? Yo creo que sí, con seguridad que sí. ¿En qué oscuridad vivías antes? Y hoy Cristo Jesús, a través de su bendita palabra, nos trae luz. Miren, permítanme antes de responder, aclararles que la oscuridad espiritual es un estado
bastante complejo en el que puede verse afectada tanto los creyentes como los no creyentes. Para los no creyentes, la oscuridad espiritual representa un estado continuo de separación de Dios que se caracteriza por la ignorancia de las verdades espirituales y un entendimiento entenebrecido. Eso es oscuridad espiritual para los no creyentes. Y para los creyentes puede ser una experiencia temporal donde el creyente puede estar desorientado y no tiene claridad en el momento. Así es que teniendo esto presente, podemos entender y creer que si verdaderamente hemos nacido de nuevo en Cristo, el Señor nos ha sacado o nos sacará de la oscuridad. El Señor nos ha iluminado con el entendimiento y con el conocimiento de su bendita palabra. Así como lo dice el mismo Jesús en el Evangelio de Juan. Dice Juan capítulo 8 versículos 31-32. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad que los hará libres. Miren esto, la gran bendición de ser verdaderos discípulos de Cristo es el conocimiento, hermanos, es decir, la revelación de la verdad. Esa es la gran bendición de ser verdaderos discípulos. Y la maldición, ¿sabe cuál es? La maldición de los incrédulos es que tienen la verdad enfrente, pero no la ven. Y si la ven, no la comprenden. Y si la comprenden, no la quieren creer. Esa es la gran maldición del incrédulo, hermanos. Esa verdad que a ti te cambió, que a ti te transformó y que cada vez te libera más, para el incrédulo no representa nada. Por el contrario, muchas personas cogen la verdad de la Escritura e intentan justificarse a sí mismos, justificar su propio pecado. Permíteme explicarme algo. Muchas personas, incluso asistentes a iglesias cristianas, no han entendido el Evangelio, y eso se refleja ¿en qué? En que no saben lo que es un verdadero cristiano. No han entendido el Evangelio porque no han comprendido lo que es un esposo o una esposa bíblicos. No saben lo que es ser un hijo o un padre según las Escrituras. No comprenden eso. Porque yo entiendo la palabra de Dios, pero no ser un verdadero, no vivir como un verdadero esposo bíblicamente, eso es señal de que en realidad no la he comprendido, hermanos. No la he comprendido. Puedo tener 2, 3, 5 carreras profesionales. Puedo haber estudiado la teología al revés y al derecho. Puedo leer la palabra de Dios en hebreo y en arameo y en latín y en griego y en todos los idiomas. Pero si no estoy viviendo conforme la Escritura me demanda, hermanos, no la hemos entendido, no la hemos comprendido. Es evidente que las verdades del Evangelio no han penetrado el corazón genuinamente de una persona cuando no está viviendo a la luz de las Escrituras. Así es que si ese es tu caso, te animo a que le pidas al Señor para que quebrante la dureza de tu corazón, para que te ayude a ver y a creer el poder del Evangelio en tu vida, para que realmente pueda ser esa semilla de mostaza, para que realmente pueda ser esa levadura que trasciende y que contagia con la verdad y no contamina con mentiras y con vidas hipócritas. Porque no hay nada que decepcione tanto al incrédulo que la hipocresía de los que decimos ser creyentes. Aunque una vez a un pastor le dijeron: yo no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas. Y entonces él le dijo: ah, no, tranquilo, no se preocupe, que hay sillas para otros más. Hermanos, si estás escuchando la palabra del Señor por primera o por primeras veces, y quisieras entender con claridad aquellas verdades del Evangelio para que tu vida sea auténticamente transformada, ¿sabes cuál es el primer paso? Cree en el Señor Jesucristo y en su poderoso Evangelio.
Primer paso. Pastor, yo llevo en el Evangelio y yendo a una iglesia hace 10 años y mi vida nada que cambia. Mi vida nada que cambia. Soy el mismo mal esposo, soy la misma mala esposa, vivo en la misma amargura. Hermano, si estás viviendo la palabra de Dios, y si no la estás viviendo, te pregunto, si has nacido de nuevo, si has aceptado a Cristo Jesús realmente como tu Señor y Salvador. Porque yo no puedo, hermanos, vivir una vida que realmente no soy. Es imposible. Mira, y me gustaría que tomes conciencia de algo bastante importante. Ser discípulo de Cristo es ser portador de la luz del Evangelio. ¿Y sabes por qué? Porque ese es el misterio más grande y oculto por Dios. Que por la obra de Jesucristo tus pecados pueden ser perdonados, que podemos nosotros ser salvos, tener vida eterna, ser libres del poder del pecado y ser transformados verdaderamente. Ese es el misterio más grande que Cristo Jesús vino a revelarnos, hermanos. Antes de Jesús la gente no sabía eso. Por eso dice, enigmas de Dios, misterios de Dios. Y tú lo sabes, yo lo sé. Entonces, ¿por qué seguimos viviendo vidas a veces, disculpen el término, tan miserables, tan infelices? Si conocemos la verdad del reino de Dios. Y el reino de Dios no es ese tipo de vida, hermanos. Y si tú has recibido la luz del Evangelio, como portadores de esa luz, de ese poderoso mensaje, también lo debemos de llevar al mundo que nos rodea. Y quizá hago la misma pregunta que hice al inicio: ¿a quién no le gustaría ver a sus hijos, a su pareja inconversa, verlos rendidos a los pies de Cristo? ¿A quién no le gustaría ver a sus hermanos, sobrinos, familias, a su comunidad, verlos rendidos a los pies de Cristo? Aquí está. Número 1, proclama el Evangelio. Número 2, vive el Evangelio en tu vida. Vive el Evangelio, hermano. La semilla, la analogía de la semilla de mostaza nos invita a proclamar, y la semilla y la parábola, esta segunda, nos invita, de la levadura, nos invita a nosotros transmitir con nuestra propia vida, contagiar a las demás personas con la obra que Cristo está haciendo en nosotros. Y ya para ir acercándome al final, mis amados, sin duda, ¿saben cuál es el gran problema del cristianismo en la actualidad? Que nos hemos olvidado de que somos parte del reino de Dios. Nos hemos olvidado de que somos llamados a formar parte de ese reino. Y en lugar de servir, de vivir para ese reino de Dios, muchos se han dedicado a construir su propio reinito. Y ahí es donde ha fracasado el mundo y aún el cristianismo, queriendo formar sus propios reinitos en lugar de someternos al reino de Dios. Hermanos, nosotros somos esas aves que venimos y anidamos bajo el abrigo y la sombra del Rey soberano y eterno Jesucristo, y ahí es donde nosotros somos verdaderamente bendecidos. No somos bendecidos cuando nos desbocamos buscando nuestro propio reino, sino viviendo bajo la cobertura del reino de Dios. Y aunque nuestra vida de fe solo sea un granito de arena en medio de este océano de la humanidad, somos parte del reino de Dios, hermanos. Y tenemos que vivir convencidos de eso. Aunque tal vez seas insignificante para muchas personas, el Señor te ha incluido en algo inmensamente grande, que es su reino. Es su reino. Tienes que vivir de manera digna a ese reino al que has sido llamado, hermano. Así es que, como la levadura, déjate usar para impregnar, para contagiar el mundo que te rodea. Guarda tu fe, guarda tu testimonio y guarda tu corazón para que seas una verdadera
buena influencia para todos. No necesitas ser el influencer más popular en las redes. Solo necesitas, ¿sabes qué? Ser un siervo de Jesucristo para impactar al mundo y tu entorno. Eso es todo lo que necesitas. Eso es todo. Como parte del reino de Dios, tú y yo somos, ¿qué? Semilla y somos levadura. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Padre bendito, maravilloso Señor del cielo y de la tierra, es en el nombre de Cristo Jesús, que en esta hora nuevamente te damos inmensas gracias, admirable Señor. Gracias, Padre bueno, por bendecirnos con tu bondad, Señor. Gracias por bendecirnos con tu misericordia, Dios. Gracias por bendecirnos con la verdad del Evangelio que hoy has traído a nuestras mentes y a nuestros corazones, Señor amado. Gracias, Padre, porque, Dios mío, sin nosotros merecerlo, Señor, tú nos has dado la ciudadanía del reino de los cielos. Señor, hoy mucha gente busca ciudadanías de países extranjeros, Dios, pero los que tenemos la ciudadanía del reino de los cielos muchas veces no la valoramos como deberíamos de valorarla. Ayúdanos, Padre bueno, para poder ser esos portadores de esas buenas nuevas y seguir expandiendo, Señor, tu bendito reino. Un reino santo, un reino diferente, un reino puro, un reino de gracia, un reino lleno de esperanza, Dios mío. Ayúdanos, Padre de la gloria, para hacer esa levadura que contagia a los demás que están a nuestro alrededor, Señor. A contagiar a los demás con la gracia, con el amor, que los demás conozcan el perdón y la misericordia tuya a través nuestro, pero que también conozcan tu santidad, que conozcan tu pureza, que conozcan tu dominio propio, amado Jesucristo, a través de nosotros, eterno Rey. Porque de poco serviría, Señor, dar amor a los demás, pero a la vez también vivir en medio del pecado delante de los demás. Ayúdanos a hacer esa levadura genuina, soberano Rey de la gloria. Dios mío santo, en tus manos yo te encomiendo, Padre de la gloria, a todo tu pueblo. Y de manera muy especial yo te quiero rogar, Espíritu de Dios, que obres en el corazón de aquellas personas que nos visitan por primera o las primeras veces, amado Señor, que tu evangelio apenas está penetrando esos corazones, amado Dios, para que tú implantes totalmente con poder y gloria, Señor, la semilla de la verdad, Dios mío. Padre bueno, que a través del evangelio que han escuchado, Señor, recuperen la esperanza y la fuerza para seguir adelante, Dios mío santo. No permitas, poderosísimo Dios, que los obstáculos, que las dificultades que muchas veces se presentan delante de nosotros, nos roben esa esperanza, nos roben la fe que tú has traído a nuestras vidas, Señor amado. Y así, Dios, como con estas enseñanzas le volviste el ánimo y la esperanza a tus discípulos en aquel momento, vuélvela también a nuestras vidas, Dios mío santo. Señor amado, a ti y solo a ti sea siempre la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén, oh Dios, y amén. Muchas gracias, Padre bueno.